Se cumplen 50 años de la muerte de Francisco Franco, uno de los dictadores más famosos de toda la historia. Medio siglo después, España sigue discutiendo cómo enfrentar la memoria de una dictadura que marcó a varias generaciones. A esa guerra civil la ganó con ayuda militar directa de Adolf Hitler y Benito Mussolini, pero cuando ambos cayeron se apartó rápido de esos dos viejos aliados. Un Estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país, en el que dentro de la unidad nacional el trabajo, estimado como el más ineludible de los deberes, será el único exponente de la voluntad popular. España no entró en la Segunda Guerra Mundial porque estaba devastada y no tenía recursos para sostener un conflicto, y porque las potencias aliadas presionaron para que no se sumara al eje. Más tarde, Franco se reciclaría como dictador anticomunista, lo que le permitiría persistir en el poder incluso décadas después del fin del fascismo europeo. Su consolidación abrió paso a un régimen autoritario, aliado con la Iglesia y sostenido en la censura y la represión. Condujo a España con mano dura. Durante su gobierno, que duró casi 40 años, hubo persecuciones, torturas, exilios forzados y miles de ejecuciones. A 5 décadas de su muerte, la cifra de desaparecidos franquistas sigue siendo altamente polémica. El Estado español calcula que quedan alrededor de 11.000 cuerpos por recuperar, pero otras estimaciones sugieren que podría haber hasta decenas de miles. Para España, hablar de Franco es hablar de años cargados de dolor y oscuridad. Los historiadores calculan que entre 100.000 y 150.000 personas fueron asesinadas entre la guerra civil y la represión de la posguerra. Franco impuso un modelo de Estado totalmente centralista donde solo existía lo español como identidad válida. Todo lo que sonara a identidades regionales como Cataluña, País Vasco, Galicia e incluso Andalucía era considerado una amenaza política. Se prohibió el uso público de lenguas como el catalán, el euskera y el gallego. ¿Cuál es para su excelencia la clave del arco que cubre estos 30 años de la historia de España? Las cualidades permanentes del pueblo español, el haberle devuelto la confianza en sí mismo y la fe en España. Durante el franquismo, la vida del español promedio estuvo marcada primero por el hambre y la pobreza. En los años 40 y 50, España quedó aislada del mundo. Estados Unidos y el resto de las potencias no lo incluyeron en el Plan Marshall, el programa de salvataje económico para reconstruir Europa luego de la devastación de la Segunda Guerra. Así, el país que había sido una de las grandes potencias coloniales durante el siglo XIX vivía bajo condiciones de racionamiento de alimentos, mercado negro y salarios reales muy por debajo del promedio europeo. La mortalidad infantil superaba los 100 fallecidos por cada 1.000 nacidos en esos años, y más del 40% de la población vivía en zonas rurales sin servicios básicos. Recién en los años 60, con la apertura económica y el boom del turismo, llegaron el crecimiento y la modernización, aunque siempre dentro de una dictadura sin libertades, con censura, vigilancia y represión política sistemática. Tras la muerte del dictador comenzó la transición. En 1977 se aprobó la ley de amnistía. Bajo la ley se liberaron presos y exiliados, pero también se bloquearon investigaciones sobre crímenes del franquismo. El acuerdo ayudó a estabilizar la democracia, pero dejó una discusión abierta hasta el día de hoy. En 2022, el gobierno de Pedro Sánchez aprobó la Ley de Memoria Democrática, que impulsa la reparación a víctimas, la eliminación de símbolos franquistas, la apertura de fosas comunes, la identificación de cuerpos y la prohibición de grupos que reivindiquen la dictadura. Las críticas al día de hoy persisten. Organismos de memoria señalan que hay miles de familias que aún buscan a sus desaparecidos y que muchas fosas continúan sin ser intervenidas. Estos grupos reclaman que, más allá de las leyes, la reparación real sigue siendo insuficiente. Tampoco existe un acuerdo social unánime en torno a la figura de Franco. Sondeos recientes muestran que cerca del 20% de la población adulta española evalúa al franquismo como bueno o muy bueno. Sectores conservadores y una parte de la Iglesia acusan a la ley de la memoria de dividir a la población. 50 años después de la muerte de Franco,
el franquismo sigue presente en la política, en los debates públicos y al interior de las familias. No es un tema cerrado, es una historia que España todavía lucha por procesar.